Buenas tardes, somos el grupo número 4 y vamos a explicar los capítulos 6 y 7 del marco conceptual. Nuestro grupo está conformado por María Camila Orozco Guerrero, Faiber Andrei y Jají Pérez, Giselle Fernanda Gómez Gómez, Ailín Yuriana Hurtado y por mí, Lara Natalia López Lozano. A continuación, voy a explicar el capítulo 6, que tiene como nombre medición. Los elementos de los estados financieros deben expresarse en términos monetarios, lo que implica elegir una base de medición adecuada. Las principales bases que se utilizan son costo histórico, valor razonable, valor en uso y costo corriente. La elección de cada uno depende de la relevancia y de la representación fiel que puede aportar la información, considerando además las restricciones del costo. El costo histórico se basa en el precio pagado o recibido en la transacción original y con el tiempo se ajusta por depreciación, amortización, deterioro de valor o intereses devengados. Esta base es útil porque refleja las transacciones pasadas y suele ser más sencilla y objetiva, aunque no siempre refleja las condiciones actuales del mercado. El valor corriente, en cambio, utiliza información actualizada para reflejar las condiciones existentes en la fecha de la medición. Este valor incluye variantes, el valor razonable, que corresponde al precio del mercado en una transacción ordenada, el valor en uso para los activos y el valor de cumplimiento para los pasivos, que representan el valor presente de los flujos de efectivo esperados, y el costo corriente, que muestra cuánto costaría hoy adquirir un activo equivalente o equilibrar un pasivo similar. Para seleccionar una base de medición se deben evaluar varios factores. Primero, la relevancia, que depende de las características del activo o pasivo y de su contribución a los flujos de efectivos futuros. Segundo, la representación fiel, que requiere información completa, neutral y libre de error. Tercero, las restricciones de costo, ya que siempre se busca equilibrar el beneficio de la información con el costo de obtenerla. En algunos casos puede resultar útil combinar bases de medición. Cada base tiene sus ventajas y limitaciones. El costo histórico es estable y sencillo, pero puede perder utilidad en contextos de inflación o cambios de valor. El valor razonable refleja las condiciones del mercado y es muy útil para activos financieros, aunque depende de la existencia de mercados activos. El valor en uso o de cumplimiento se centra en las estimaciones internas de flujos futuros, lo que puede dar información más realista, pero también introduce cierto grado de subjetividad. El costo corriente muestra precios de reposición o liquidación en la fecha actual, siendo útil cuando se busca reflejar la situación presente de los recursos o deudas. En conclusión, no existe una única base de medición que sea adecuada para todos los casos. La selección depende de la naturaleza del activo o pasivo o de la utilidad de la información para los usuarios y del equilibrio entre relevancia, representación fiel y costo de aplicación. Factores que considera al seleccionar una base de medición. En esta parte el marco conceptual nos indica que no existe una única base de medición adecuada para todos los casos. La elección depende de qué información resulta más útil para los usuarios. Para decidir se consideran principalmente tres aspectos: la relevancia, la representación fiel y las características cualitativas de mejora, además de la restricción del costo. Es decir, la base de medición debe ayudar a los usuarios a comprender mejor la situación y el rendimiento de la entidad, sin imponer costos desproporcionados. Relevancia. La relevancia significa
que la medición debe ser capaz de influir en las decisiones económicas de los usuarios. Para evaluar si una base es relevante debemos fijarnos en dos cosas. Primero, las características del activo o pasivo y segundo, cómo ese activo o pasivo contribuyen a los flujos de efectivo futuros de la entidad. A continuación veremos estos dos factores más en detalle. Características del activo o pasivo. Cuando un activo o pasivo es muy sensible a factores externos como los precios de mercado, resultan más relevantes medirlo a un valor corriente. En cambio, cuando un activo se utiliza en combinación con otros para producir bienes o servicios, el costo histórico puede ser suficiente. Sin embargo, una desventaja del costo histórico es que no muestra cambios de valor hasta que ocurra un evento, como una venta o un deterioro. Aportación a los flujos de efectivo futuros. También debemos considerar de qué forma un activo o pasivo contribuyen a los flujos de efectivo. Si un activo se mantiene para ser vendido, el valor corriente es más útil. Si se utiliza dentro de un proceso productivo, el costo histórico puede ser suficiente. En el caso de activos financieros que generan intereses y devolución de principal, el costo amortizado suele ser la base más relevante. Representación fiel. La representación fiel implica que la medición debe reflejar la realidad económica. Esto significa que la información debe ser completa, neutral y libre de errores significativos. Un punto importante es la incertidumbre en la medición. Algunas bases como el valor razonable pueden requerir estimaciones complejas. Si la incertidumbre es muy alta, puede disminuir la utilidad de esa medición, aunque siempre se puede complementar como información relevada. Características cualitativas de mejora y restricción del costo. Además de relevancia y representación fiel, existen características que mejoran la utilidad de la información. La comparabilidad, la verificabilidad, la oportunidad y la comprensibilidad. Sin embargo, toda información tiene un costo, por eso la norma establece que solo debe aplicarse mediciones cuando el beneficio para los usuarios sea mayor que el costo de obtener y presentar la información. El costo histórico. El costo histórico tiene la ventaja de ser sencillo, verificable y fácil de comprender. Además, refleja el valor de la transacción original. No obstante, su principal limitación es que no muestra variaciones en el valor de mercado. Para compensar esta debilidad, suele complementarse con ajustes por depresión, amortización o deterioro. Valor corriente. Las bases de valor corriente como el valor razonable, el valor uso o el costo corriente reflejan importes actualizados. El valor razonable es muy útil cuando hay precios observables en el mercado. El valor en uso y el valor de cumplimiento, en cambio, se utilizan en casos puntuales como pruebas de deterioro. El costo corriente ayuda a comparar activos similares, pero calcularlo puede ser costoso y complejo. Factores específicos en la medición inicial. Al momento del reconocimiento inicial, lo habitual es usar el costo histórico, que suele coincidir con el valor razonable si la transacción es de mercado. Pero si la transacción no es en condiciones de mercado, como en donaciones o sanciones, se debe usar un costo atribuido. Es importante que la medición inicial sea coherente
con la posterior para no generar ingresos o gastos artificiales por el simple cambio de base. Más de una base de medición. A veces es necesario usar más de una base de medición para aceptar la situación completa. Un ejemplo es cuando los estados financieros muestran un activo a valor corriente, pero en las notas se incluyen información adicional con costo histórico. También puede ocurrir que el balance se presente a una base y el resultado de periodo a otra, para reflejar adecuadamente el rendimiento. Medición del patrimonio. El patrimonio no se mide directamente con una base propia, más bien se determina como la diferencia entre activos y pasivos reconocidos. Esto significa que la medición del patrimonio depende directamente de cómo se miden los demás elementos de los estados financieros. Técnicas de medición basadas en flujo de efectivo. Cuando no hay precios de mercado disponibles, se aplican técnicas de valoración basadas en flujos de efectivo. Estas incluyen la estimación de entradas y salidas futuras, la elección de una tasa de descuento y los ajustes por riesgo e incertidumbre. Es fundamental aclarar cuál base de medición se está aplicando, valor en uso, valor de cumplimiento o valor razonable. Aspectos más importantes sobre la presentación e información a revelar en los estados financieros según el marco conceptual de las NIF. Primero, la información que presentan los estados financieros comunica los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de una entidad. Para que esta comunicación sea efectiva, la información debe ser relevante, fiel, comprensible y comparable. La comunicación eficaz se logra de tres formas. 1. Centrarse en objetivos y principios en lugar de solo reglas. 2. Agrupar partidas similares y separar las diferentes. 3. Evitar detalles innecesarios o un exceso de información que confunda. Además, hay un equilibrio importante. La información debe ser suficientemente flexible para representar fielmente la realidad de cada entidad, pero también comparable entre periodos y entre distintas organizaciones. La información útil debe ser específica de la entidad, evitando descripciones generales o estereotipos. También es clave evitar la duplicidad de información, ya que eso vuelve menos comprensibles los estados financieros. En cuanto a la clasificación, los elementos como activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos se organizan según características compartidas, lo cual facilita la comprensión y la comparabilidad. Relacionado con esto está la agregación, que significa resumir grandes volúmenes de información. Este resumen debe hacerse con equilibrio. Se debe dar suficiente detalle para entender lo relevante, pero sin caer en el exceso de datos que enmascaran lo importante. Finalmente, el estado de resultados del periodo es la principal fuente de información sobre el rendimiento financiero de una entidad. Allí se incluyen los ingresos y gastos reconocidos, lo que permite evaluar cómo fue el desempeño de ese periodo. En resumen, todo este conjunto de principios busca que la información financiera sea útil y confiable para quienes toman decisiones con base a ella. Gracias por su atención.